¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este lunes 11 de noviembre les saluda Wendy Monterrosa. Luego de la intención fallida del Partido Arena de querer cambiar el protocolo de entendimiento de la Asamblea Legislativa, la semana pasada Mario Ponce del PCN asumió como presidente de esa institución. En su primer discurso dijo que su gestión será conciliadora y se caracterizará por un diálogo permanente. Otro de los retos que tiene el nuevo presidente del Parlamento es trabajar por equilibrar las finanzas. En el presupuesto para 2020 se proyecta un déficit de 1.5 millones de dólares. Además, hay varios temas en el Congreso que requieren consenso político, como la aprobación del presupuesto para el próximo año y el financiamiento para la seguridad, entre otros aspectos. De estos y otros temas relacionados hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Como ya lo decíamos en la introducción de este espacio, vamos a conversar esta mañana con el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, que asumió este cargo la semana pasada. Es importante también revisar cuál es el enfoque que va a tener en su gestión, así que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, un placer estar contigo esta mañana y por supuesto compartir algunos temas con la población de los que obviamente nos toca abordar en el diario de la política, en el día a diario de la política. Hay mucho que hablar, que preguntarle esta mañana, señor Ponce, y me gustaría recordar a los amigos televidentes que estamos en las redes sociales para que también participe desde ya con sus preguntas, sus comentarios sobre los temas que vamos a abordar esta mañana, temas legislativos. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, nos encuentra a través del WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. A ver, en estos 18 meses prácticamente al frente del órgano legislativo, ¿en qué se va a enfocar su trabajo? ¿Cuáles van a ser los ejes centrales de su gestión? Bueno, en primer lugar hay que ver los temas, hay que ver, digamos, la responsabilidad del presidente con relación al manejo del órgano legislativo, en primer lugar. Ver los problemas de país en la cual tenemos que abordarlo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso de país, los 84 diputados. Y en ese sentido tú ves una temática o una agenda con varios temas, desde los temas eminentemente políticos, económicos o presupuestarios, hasta los temas sociales que de alguna manera tenemos que abordar con prontitud. Y ahí ves, por ejemplo, yo te menciono tres temas. En la parte económica tiene que ver con el presupuesto 2020, la solicitud del Ejecutivo de que se le aprueben los préstamos para fortalecer, digamos, el plan control territorial. Y por el otro lado, en la parte social, creo que es necesario agendar el tema de pensiones. Y en la parte eminentemente política está la ley de reconciliación y habrán una gran cantidad de anteproyectos de ley, como la ley de agua y otras normativas que se están trabajando en la Asamblea Legislativa. El reto en esos grandes temas de país está ahí y es una agenda que nosotros tenemos que dinamizar, tenemos que generar el debate serio, con mucho contenido, para tratar de darle al país la solución a esos problemas, obviamente, que están en debate en la Asamblea Legislativa. En la parte que tiene que ver con el manejo del órgano legislativo, ya tenemos, digamos, un plan para poder revertir saldos negativos en saldos positivos. Y es que vamos a ver cómo revertimos, digamos, la situación financiera para el año 2020, que ya ustedes lo conocen. Sí. Tenemos un déficit de 1.5 millones de dólares para poder cubrir salarios en el 2020. En el mismo sentido, tenemos también que ver cómo resolvemos el problema del pago de los alquileres de esos edificios que la Asamblea Legislativa ha alquilado para que puedan, digamos,
desarrollar su trabajo, la parte institucional como los grupos parlamentarios que no tienen espacio en el recinto legislativo. Y eso significa más o menos entre $750.000 a $800.000 que tenemos que erogar, de los cuales tampoco hay recursos disponibles en el presupuesto 2020. Señor Ponce, Entonces, más adelante esos son vamos a como ver los con temas. detalle esos temas que son importantes, sobre todo las finanzas de la Asamblea Legislativa, pero me gustaría enfocarme un poquito más en la gestión que usted está por iniciar. ¿Qué aspectos van a marcar la diferencia de su gestión con respecto a la anterior? Bueno, lo he dicho de forma reiterada, este servidor tiene que buscar los espacios para construir un diálogo sincero, abierto, en función de resolver los problemas del país, y es que todos estamos comprometidos a eso. La presidencia debe ser debe ser muy facilitadora, digamos, debe facilitar el diálogo, debe facilitar el compromiso de cada diputado en la trinchera donde le corresponde a cada uno. En el caso particular, por ejemplo, Hacienda, la Comisión de Hacienda, donde estamos todos los partidos políticos, debatiendo el tema presupuestario y la parte del financiamiento externo, tenemos que generar, digamos, un debate serio, con mucho contenido, pero entender que tenemos que aterrizar lo más pronto posible. No podemos tener un debate estéril a donde no se vean resultados. Es cierto que el compromiso de los miembros de la Comisión de Hacienda es hacer las observaciones muy puntuales en aquellas áreas a donde no se especifica de forma detallada, digamos, el uso de los recursos dentro del presupuesto o las objeciones a ciertos recursos que están en algunas partidas presupuestarias, y es ahí a donde tenemos que buscar el mecanismo para que el gobierno acerque su posición y la oposición política también ceda un poco para tratar de darle el instrumento más importante de este país, que es el presupuesto de la nación. En el caso de los préstamos, también hay objeciones a ciertos rubros, no a todo. Entonces, la pregunta está, ¿cuál va a ser el papel de este servidor para buscar, digamos, el entendimiento entre las fuerzas políticas? Simple y sencillamente es apostarle a lo que ya he dicho, al diálogo, abrir ese espacio de debate a donde nosotros veamos que este país necesita de más acuerdos políticos que de debates estériles. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer de la gestión anterior del expresidente Norman Quijano en la Asamblea Legislativa? ¿Qué a su juicio se hizo bien y qué no se hizo bien? Bueno, mira, al inicio de esta legislatura el doctor Norman Quijano planteó que iba a tener una presidencia con mucha austeridad y que habían retos en ese momento. No había llegado este gobierno, estaba por tomar posesión, que la presidencia iba a estar al servicio de los grandes temas del país. Sí se han debatido algunos temas y de hecho se han tomado algunas decisiones buenas en materia de lo que tiene que ver con la administración del ente, pero no fue suficiente. Yo creo que hay que dar un paso más allá, en la que la Asamblea evite el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, porque cuando tú mantienes un choque entre órganos, no avanza, no avanzan los acuerdos políticos. Pero este servidor, de hecho, ha llegado a romper con ese esquema, y mi compromiso es construir, digamos, el espacio, buscar los acercamientos entre las fuerzas políticas y darle al país o al pueblo salvadoreño los recursos que necesita, en este caso en particular, el presidente Nayib Bukele. Si tú me preguntas, por ejemplo, cuando nosotros no le damos los recursos al gobierno en materia de seguridad, ¿a quién crees que se lo estamos negando? ¿Al presidente Nayib Bukele o al pueblo salvadoreño? Es al país, es al pueblo, porque el pueblo es el que está, de alguna manera, exigiendo respuesta de su clase política. Si salió a votar por una opción totalmente diferente y no votó por las fuerzas políticas tradicionales,
qué mensaje podés entender de la población. Ahora bien, esos recursos hay que analizarlos con detalle, ¿no? Para saber hacia dónde van. Yo quiero también manifestar lo siguiente, que yo esté planteando esto no quiere decir que no tenemos que ser acuciosos en revisar los recursos que se están solicitando. Tenemos la obligación de hacerlo y tenemos la obligación de hacer las observaciones puntuales. Lo que no tenemos, digamos, lo que no debemos de hacer es mantener una oposición ciega en la cual solo digamos no. Okay. Tenemos que entender de que vivimos en un Estado democrático a donde lo que envía el Ejecutivo no es, digamos, que nosotros simple y sencillamente le demos el aval de forma automática. Vamos a quedarnos acá con ese punto porque es importante saber la relación que se va a establecer ahora que usted es presidente de la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo. Así que hacemos una pausa breve, pero regresamos enseguida. Estamos en las redes sociales. No se olvide para que participe desde ya a través de nuestras diferentes cuentas que están en pantalla. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en Facebook como República TV 33 y también estamos en el WhatsApp en el 7318-7627. Regresamos enseguida. Estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Señor Ponce, como sabe, uno de los aspectos que en estos días se ha venido señalando cuando se conoció que usted estaría al frente de la Asamblea Legislativa es esa relación entre la Asamblea y el Ejecutivo. Me gustaría a propósito que viéramos algunas declaraciones que dio el presidente del Partido Arena, Gustavo López Davidson, sobre este tema. Vamos a ver. Yo realmente lo que espero y le recomiendo a todo el PCN, que tengo muy buenos amigos, es que no sea sumiso al Ejecutivo, porque hay una responsabilidad histórica de defender lo que es la institucionalidad y lo que es defender nuestra democracia. Un presidente dura 5 años, pero un país y una democracia es para que continúe a través de los tiempos. Señor Ponce, sobre esto que se viene señalando, ¿de qué manera garantiza usted que su posición al frente de la Asamblea Legislativa no será sumisa con el Ejecutivo o no será complaciente? Bueno, quiero aclarar que un presidente sea facilitador para los debates de los grandes temas del país no es sumisión, es una obligación porque así lo ordena la Constitución. Que un presidente del órgano legislativo construya los espacios pertinentes para el diálogo entre las fuerzas políticas y el Ejecutivo no es sumisión, es una obligación de hacerlo. La pregunta es, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quieren las soluciones a los problemas o se quiere de alguna manera que se siga con la misma tónica, digamos, de mantener un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo? ¿Qué gana la población con eso? ¿Qué gana con que este servidor sea contestatario hacia el Ejecutivo? ¿Será que ese tipo de debates con las que hemos venido en el pasado, en la cual no hemos logrado construir acuerdos, la pregunta es, ¿por qué la población salió a votar por una digamos, fórmula diferente y no por las fórmulas de los partidos tradicionales? Aquí no es de entender, digamos, en el caso muy particular al presidente Nayib Bukele, aquí hay que entender el mensaje que la población nos envió. Y la población está cansada de ese debate que en la cual no le resolvimos los problemas al país en materia de seguridad, empleo, crecimiento económico, mala atención en la parte social, llámese salud. Entonces la población salió a votar por una fórmula totalmente diferente
porque estaba cansado del pleito eterno entre dos fuerzas políticas, para la cual ningún ciudadano de este país percibió una solución a sus problemas a título individual ni de forma colectiva. Sí, señor Ponce, estamos claros con lo que dice. Construir diálogo, facilitar el espacio para ese diálogo no es sumisión, es compromiso de país. A eso lo que, por lo menos lo que decía el líder político de Arena, que no se debe tener una presidencia sumisa al Ejecutivo. Este servidor no es sumiso al Ejecutivo. Yo estoy poniendo mis buenos oficios para que ese diálogo nos permita encontrar soluciones a los graves problemas del país. Pero ¿hasta dónde llega ese límite del diálogo y la concertación para no pasarse a una posición sumisa o complaciente? Bueno, allí creo que tú hiciste una pregunta muy, muy importante. Una presidencia sumisa es decirle sí a todo, ¿ya? Pero una presidencia que le apueste a concertar los grandes temas del país y que abra los espacios y que le dé todas las facilidades a los tomadores de decisiones, me refiero a los líderes políticos de cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso, pues ese es el papel que ordena la Constitución. Es más, hay un principio básico constitucional que nos ordena que los tres órganos del Estado debemos de trabajar entre sí para la consecución de los fines y de los graves problemas del país. Entonces, si ya te dice la misma Constitución que de hecho hay límites entre un órgano y otro, que los pesos y contrapesos deben de funcionar, de hecho, eso se mantiene firme, Entonces, la diferencia entre una presidencia que genere un debate, que genere, digamos, conflicto entre un órgano y el otro, la pregunta es, ¿eso es correcto? Bueno, ese es un estilo, pero correcto no es. Ese es un estilo de manejar, digamos, un órgano de Estado. Lo correcto es entender lo que la población, el mensaje que la población te está enviando. Sí, entonces, Ponce, en eso quiero hacer hincapié. Ok, ahora bien, sin embargo, hasta ahora lo que hemos podido observar desde su posición, de acuerdo a las declaraciones que usted mismo ha dado, es que ha apoyado de cierta forma las decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Le pongo 3 ejemplos. En el tema de Venezuela, del presupuesto general para 2020 y también el financiamiento para seguridad. Esa dinámica, ese apoyo a estas decisiones que el Ejecutivo pone sobre la mesa, ¿se van a ver en su gestión en estos 18 meses? Bueno, lo voy a plantear de la siguiente manera. El tema de Venezuela ha sido respaldado por la mayoría de los partidos políticos. Es más, tú tenés ahí un comunicado que sacamos todos los partidos políticos, Arena, PDC, PCN, Gana, excepto el FMLN, que tomó una posición diferente. Y todos creímos que la decisión del presidente Nayib Bukele con relación a expulsar a los diplomáticos venezolanos fue acertada para mandar un mensaje al pueblo venezolano, que estamos con el pueblo venezolano y queremos que regrese la democracia a Venezuela. Con relación a los otros temas, ¿cuánto tiempo tenemos de venir debatiendo el tema de los 91 millones para la fase 2 del Plan Control Territorial? ¿Desde cuándo se presentó el Presupuesto General de la Nación 2020? No darle el instrumento más importante en materia financiera para poder entrar en el 2020, digamos, y hacer que el Estado funcione de forma normal y mandar un mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros de que aquí se construyen acuerdos en función país, sería un error de mi parte decir, mire, yo también estoy en contra de la aprobación del presupuesto porque allí vienen 755 millones de dólares, los cuales tenemos que financiar con préstamos o con deuda, y no estamos de acuerdo. No, esa no sería un planteamiento desde mi punto de vista serio en este caso en particular. ¿No se verán entonces críticas, señor Ponce, en algunos temas, por ejemplo, del Ejecutivo? Porque es diferente el criticar o señalar algo que se puede modificar. Por ejemplo, en el presupuesto a nivel técnico habrá muchos elementos que han sido señalados no solamente por las fracciones políticas, sino que también por expertos, por economistas, que deben modificarse de acuerdo a lo establecido, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal. Y otra cosa muy distinta es hacer confrontación, ¿no?
En efecto. Bueno, regresando al tema... Pero le pregunto, ¿realmente van a tener ustedes una posición para poder entender esa relación entre la Asamblea y el Ejecutivo, una posición de diálogo pero crítica en ciertos elementos que lo requieren? Ese es el papel que tenemos que hacer. Tenemos que ser críticos y la oposición no está solamente para avalar todo. Tenemos que ser críticos en aquellas cosas que no están bien planteadas o no tienen sustento, digamos, técnico en términos financieros. Me refiero a la parte presupuestaria. Hay señalamientos muy puntuales con relación a los gastos financieros y en eso el ministro de Hacienda nos tiene que dar una respuesta técnica y documentada para saber por qué ha llevado, digamos, ciertos montos en esa partida. Tiene que explicárselo a la oposición y tiene que aclararlo, porque esa es la observación o lo que está objetando la oposición. Tenemos que ser críticos, pero también tenemos que entender que este país necesita de buscar mecanismos que nos permitan llegar a acuerdos. Y en este caso en particular, el ministro de Hacienda tiene que hacer digamos, ceder en algunos aspectos en los cuales se están haciendo los señalamientos, porque se entiende que el presupuesto no es un documento que esté escrito con sangre o con fuego y no se puede de alguna manera cambiar. Lo que no se puede cambiar es el monto, pero sí la forma de ejecutar ciertas partidas presupuestarias a donde hay señalamientos puntuales que ahí hay recursos escondidos, de acuerdo a lo que se ha dicho, digamos, en los debates recién pasados. En estos días atrás. Tengo que hacer una pausa y vamos a regresar con ese tema, con la parte del presupuesto y el análisis, la discusión actual que se tiene en la Asamblea Legislativa. Hacemos una pausa, 7 de la mañana en punto, regresamos enseguida, no nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, sobre diferentes temas y uno tiene que ver con la relación entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, la relación que veremos en estos 18 meses, señor Ponce, de acuerdo a su gestión. Y hace algunos días vino la misión del Fondo Monetario Internacional al país, hablamos de la primera misión en esta gestión de gobierno y me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio la jefa de la misión del Fondo, Alina Carrare, sobre dos puntos importantes, la relación entre los órganos del Estado y también el incremento al FODES. La periodista Guadalupe Bonilla ha preparado esta nota para nosotros. Adelante. Fue una reunión a puerta cerrada. La jefa de la delegación del Fondo Monetario dijo a los diputados que quieren saber cómo va la relación entre ellos y el Ejecutivo. El dato también interesa a los inversionistas extranjeros. La primera inquietud y la primera pregunta todo el tiempo de inversionistas a nosotros está cómo nosotros vemos la relación entre la Asamblea Legislativa y el gobierno. Las inversiones son necesarias para el crecimiento económico, que al cierre del segundo trimestre del año no ha sido positivo, según datos de este organismo. Podemos ver también en el segundo trimestre de El Salvador que la tasa de crecimiento económico bajó, un poquito, pero bajó. Está bajando. Además de recomendaciones, la delegación formuló llamados de atención por decisiones legislativas que han afectado el presupuesto 2020, como el incremento de 2 puntos al FODES cuando no se consultó con Casa Presidencial. Porque están riesgos en el futuro si están otros gastos que son aprobadas y no tienen sources. No tienes recursos financieros sin deuda. La delegación del Fondo Monetario Internacional confirmó que esta misma reunión ya la tuvieron con Casa Presidencial. Los temas sobre la mesa fueron los mismos: planes, proyectos, crecimiento económico y presupuesto 2020. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.
Esa especie de preocupación que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre la relación entre el Ejecutivo y también la Asamblea Legislativa y el aumento al FODES que se estableció por parte de algunos diputados del 8% al 10%, que se incluye en el presupuesto 2020, hablamos de 122 millones que el Estado tiene que erogar para poder pagar a los gobiernos locales. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál fue su respuesta sobre lo que dijo el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que esta primera visita que hace el Fondo Monetario Internacional es como para poder sondear el ambiente político en el país. Si hay, ellos dicen, si hay un órgano, si los órganos de gobierno están enfrentados, eso no les favorece a ustedes como imagen país. Pierden de alguna manera la posibilidad de colocar sus títulos valores en el mercado, y eso no le abona a que mantengamos un país en la ruta correcta para que este país obviamente pueda crecer. En la parte que tiene que ver con algunas decisiones que ha tomado el legislativo, por ejemplo, no había llegado este ejecutivo y nosotros tomamos la decisión de aumentar del 8 al 10%. Dicen, ese tipo de decisiones a donde ustedes vienen y le meten una camisa de fuerza al ejecutivo distorsiona las finanzas del Estado. Y en efecto eran 122 millones de dólares que podrían haber sido orientadas a salud, a educación o a seguridad, que ahora ya no lo tiene el Ejecutivo. Y como ahorita en este momento es ley de la República, por fuerza tiene que venir reflejado en el presupuesto. Pero entonces, el PCN votó por este aumento al FODES, ¿no? Porque Del 8 al 10%. tenemos alcaldes, por eso digo, y me incluyo dentro de los que tomamos ese tipo de decisiones. Ese tipo de decisiones no abona para construir la imagen país hacia los inversionistas. Ellos han venido de forma reiterada señalando o recomendando el ajuste fiscal del 2%. La Asamblea Legislativa, me refiero a todos los 84 diputados, tanto de la legislatura anterior como de esta, hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a buscar, ese ajuste fiscal por la vía del crecimiento, pero también amarrándonos el cinturón, reduciendo el gasto, porque tú puedes tener un ajuste fiscal por dos vías. Por la vía del crecimiento, aumentar los ingresos, ¿bien?, y reducirse el gasto. Entonces la pregunta está, ¿estamos en la ruta para lograr ese objetivo? Ahora, la vía del crecimiento es un proceso mucho más largo, ¿no? Porque El Salvador, como sabe, de hace muchas décadas no logra crecer al 3% el Producto Interno Bruto. Cierto. Es decir, no hemos pasado, estamos un poquito arriba de la senda del 2%. Cierto, entonces la otra vía, que es la más fácil y que algunos consideran de que se debe generar un debate, es por la vía de más impuestos, siempre gravando a la población con... Han hablado del IVA diferenciado, han hablado del... El plan Cuscatlán establecía el IVA diferenciado y también el impuesto predial. Han hablado del predial, pues por esa vía nadie de los 84 diputados está en la disposición de generar, digamos, de entrarle a ese tema. Entonces, es ahí a donde yo te he planteado a ti de que la Asamblea Legislativa debe de tener un debate permanente sobre los grandes temas del país, construir acuerdos que nos permitan solucionar los graves problemas que tiene la población en materia de inseguridad, en materia de desempleo, ver de qué forma apuntalamos, digamos, más recursos para mejorar el sistema de salud, el sistema educativo, y que empecemos de alguna manera también por el lado de la inversión a crear las condiciones propicias para que esto se dé, quitando los obstáculos digamos las murallas que obviamente se han venido de tipo legal que tienen los empresarios en esa vía. Entonces, la apuesta de este servidor es eso, es buscar acuerdos políticos en función país, no buscar acuerdos políticos imponiendo nuestra voluntad. Las decisiones o los acuerdos políticos tienen que ser concertados y no hay otra salida. Y te lo voy a decir de forma sencilla. Sin diálogo, este país no es viable. No es viable. Y si fuimos capaces de solucionar un conflicto armado con la firma de los acuerdos de paz,
que es obviamente un problema demasiado grande comparado a los problemas que tenemos en este momento, yo creo que podemos encontrar soluciones a los problemas del país. Y en este caso en particular, digamos, en este momento, que yo sepa que los grupos parlamentarios con mayor representación legislativa estén digamos, hayan manifestado que no van a dar sus votos para el presupuesto, tampoco para los préstamos solicitados, que yo sepa, hasta este momento no existe. En este momento estamos en el debate. ¿El qué no existe? En el debate de esos grandes temas. Y lo que tenemos que hacer desde esta trinchera o de la responsabilidad que tiene este servidor es buscar que ese resultado del debate o la conclusión a la que lleguemos se dé lo más pronto posible. Aún que el Ejecutivo acepte las observaciones planteadas, porque para eso se hace el debate en la Asamblea Legislativa. Señor no Ponce. Es que obviamente tú nos envíes una propuesta y se apruebe esa propuesta sin hacer ninguna modificación. Entonces, ¿qué chiste tiene que la Asamblea debata, haga las observaciones y de alguna manera no se consideren las observaciones planteadas por los diputados responsables de debatir el tema y sacar un dictamen, digamos, favorable en este caso en particular? Para concluir un poco esta parte, señor Ponce, esta fricción que hemos estado observando en los últimos días sobre algunos temas entre ambos órganos del Estado, ¿puede verse como algo normal, digamos, a la base de los pesos y contrapesos que deben existir para hacer democracia en este país? ¿O cree usted, de acuerdo a su experiencia y cómo, porque está dentro de la Asamblea Legislativa, ahora es el presidente de la Asamblea, cree usted que pudiera tener esto repercusiones, digamos, a mediano plazo? Tanto de manera local, por ejemplo, para ponerse de acuerdo con lo que hemos estado hablando, presupuesto, como la imagen que nosotros tenemos al exterior? Bueno, en un Estado democrático como el nuestro, el debate es parte digamos, del diario vivir. No podemos de alguna manera decir, vivimos en un Estado democrático en la que un órgano del Estado le impone su voluntad al otro órgano del Estado. No es así. En este caso en particular, el debate es parte de nuestro ejercicio democrático. El que debatamos temas, señalemos, digamos, de forma puntual algunos problemas que traen las propuestas del Ejecutivo, no quiere decir que nosotros vamos a mantener, digamos, una posición férrea y ciega a decir no. El debate nos permite de alguna manera concluir en un acuerdo político básico y concreto. Y en este caso en particular, a lo que yo he venido manifestando, hemos dicho, debatamos los temas con seriedad, pero al Ejecutivo le estamos pidiendo que también ponga sus buenos oficios en esos acuerdos, que ceda en ciertos aspectos. ¿Cree que el gobierno, en aras de ese diálogo, de ese consenso y de la aprobación en estos temas, cree que el gobierno debe cambiar un poco esa narrativa que ha venido utilizando en los últimos meses? Es decir, pedir desde la Presidencia de la República a los diputados que aprieten el botón para ciertos temas. Bueno, de forma puntual te lo voy a decir. Por ejemplo, si el ministro de Hacienda nos dice, miren, si el problema es los gastos financieros en los cuales aquí ustedes manifiestan que no están reflejados de forma transparente, simple y sencillamente, digámosle al ministro, ¿qué propuesta tenemos que hacer o qué modificaciones tenemos que hacer a ese rubro de gastos financieros? ¿Cómo lo podemos replantear? El ministro de Hacienda tiene que ceder en ese tema y transparentar por el bien, digamos, del país. Por el otro lado, en la parte que tiene que ver con los préstamos, si la objeción al préstamo de los 91 millones de dólares está orientado, en este caso en particular, sobre el uso del 28 millones de dólares que están, digamos, que van de forma muy precisa a la capacitación de jóvenes para tratar de que estos de alguna manera sean un sector, dinamizador, de la economía, donde se cree que esos 28 millones de dólares no es ni el 1% de lo que realmente se pueda necesitar
para podernos conectar a la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿por qué no buscamos otro mecanismo? No se objeta el uso de los 28 millones, se objeta en este caso en particular que quien va a ejecutar esos 28 millones de dólares es ¿Cómo? ¿Y quién lo va a ejecutar? Lo va a ejecutar el presidente de la Feria Internacional. Entonces, ¿qué cambios podemos hacer con relación al uso de esos 28 millones de dólares? Con relación a los 15 millones de dólares que vienen dentro de esos 91, que están orientados a la construcción de 24 kilómetros de carretera, ¿cómo lo podemos desglosar? Ya los ministros, la misma jefe de gabinete, ha dicho, miren, no es que vayan orientados a la construcción de 24 kilómetros de carretera, esos 15 millones, sino que parte va para eso, que son caminos vecinales, pero la otra parte va para la compra de maquinaria pesada para, digamos, para poder de alguna manera llegar a otras comunidades, porque se desmanteló al Ministerio de Obras Públicas desde hace buen rato, en la cual se deshicieron de toda la maquinaria pesada de construcción. Entonces, si ahí hay un ligero cambio o una modificación y se aclara de forma precisa la adquisición de ese equipo, entonces, simple y sencillamente, no es que haya cedido, digamos, el Ejecutivo. El Ejecutivo lo que tiene que hacer es nada más transparentar o detallar de forma puntual ese tipo de rubro. Okay. No está ¿Tengo que hacer una pausa? No está objetado, los diputados no están objetando los 91 millones de dólares de forma total. Son ciertos montos en los cuales existe duda de quienes obviamente estamos generando el debate. Perfecto, vamos a venir con esto, regresamos enseguida con más de esa entrevista. Recuerde que estamos en las redes sociales para que participe también a través de las cuentas que aparecen en pantalla. Nos encuentra en Twitter como República 33 TV, estamos en el WhatsApp en el 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y hablábamos antes de ir a la pausa, señor Ponce, sobre el tema del financiamiento para la seguridad, esos 91 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica que presentó el gobierno hace algunos meses, y el más reciente, 109 millones. Hablamos de 200 millones de dólares para financiar el programa Plan Control Territorial en la fase 2 y la fase 3. Usted decía que el gobierno lo que tiene que hacer antes de ir a la pausa es transparentar o detallar un poco más estos rubros. A su juicio, entonces, coincide con algunos diputados que no se tiene claridad exacta de hacia dónde y cómo se van a utilizar estos recursos. En efecto, mira, nosotros hemos hecho los señalamientos puntuales y debo de aclarar que nadie de los grupos parlamentarios ha dicho no, ni a los 91 millones, ni tampoco al préstamo. Se sigue el debate normal, se sigue, digamos, generando, se sigue pidiendo más información y en estos temas el ministro de Hacienda tiene mucho que decirnos, porque una vez ellos aclaren, nosotros vamos a concurrir con nuestros votos. No hay, de alguna manera, una oposición por deporte. El debate que en este momento está en la Asamblea Legislativa es parte del quehacer en un país democrático como el nuestro. Entonces veámoslo como normal. Ahora, sin los 56 votos que necesita tanto el presupuesto como el préstamo, aunque en este caso estamos pidiendo el apoyo de los 43 votos para ir, autorizar, digamos, al Ejecutivo para que pueda de alguna manera firmar. Viene la segunda votación de los 56 votos en el caso de los préstamos. El plan de control, el plan de seguridad, control territorial, tiene un monto, como lo han planteado, de 575 millones de dólares. En este momento,
los pasos que se han dado, que es en la primera etapa, solo es con los recursos propios con los que el Estado ha contado. Recursos que provienen de la contribución especial para la seguridad, más un monto del superávit que tuvimos en el año 2018, que se ha puesto a disposición de este gran tema. Este gobierno hasta este momento no ha podido hacer uso de un tan solo dólar partido por mitad para seguridad. Él ha dicho, esto cuesta 575, tanto la segunda fase, tanto la tercera fase y así sucesivamente. Estos préstamos, los desembolsos no son inmediatos y eso debemos de aclararlo. El que nosotros aprobemos los 91 millones de dólares, el BCE no le va a entregar los 91 millones de forma, digamos, de forma espontánea y así de forma inmediata. Los desembolsos son, de acuerdo al avance, porque hay, la ejecución de estos proyectos o de estos programas son con desembolsos programados. Esto termina, si nosotros diéramos los votos en los próximos días para los 91 millones de dólares, el desembolso de esos 91 millones de dólares va a ser una porción para el año 2020 y otra en el año 2021. Entonces no es para que se desembolse inmediatamente. Sí, así los programa, la banca multilateral. ¿Y qué tan dispuesto, señor Ponce, cree usted que está el Ejecutivo para poder modificar, en el caso del presupuesto general, pero también específicamente de estos fondos para seguridad, modificar o transparentar o detallar mejor estos rubros? En este momento están enviando toda la información. En el caso muy particular de la jefe de gabinete, ella ha planteado de que, de hecho, le van a dar toda la información a los diputados de la Comisión de Hacienda para que estos de alguna manera, una vez tengan toda la información y si hay alguna modificación, ellos tienen que modificar. Y repito, no están objetando, el presupuesto en su totalidad, nada más ciertos rubros que están dentro del presupuesto 2020. Y en el caso de los préstamos, como lo he dicho al principio de esta entrevista, no es al préstamo en su totalidad. Son ciertos montos que están siendo observados por la oposición y que lo que debe hacer el Ejecutivo en este caso es simple y sencillamente decir, miren, aquí les traemos ya estos rubros de los cuales ustedes han observado de forma desglosada, detallada, documentada, de qué es lo que se quiere hacer con relación a su juicio, ¿qué observaciones tiene en concreto de este proyecto? El préstamo tiene nada más, el préstamo de los 91 millones, la observación está en dos rubros. Lo que está orientado a los 28 millones de dólares con relación a la capacitación de jóvenes y que va a ser ejecutado por la Feria Internacional, de la cual el gobierno ha dicho, miren, nosotros no queremos estos 28 millones de dólares para seguir, enseñando oficios técnicos a los jóvenes, como panadería, carpintería, obra y banco, electricidad automotriz o mecánica. No, eso ya lo hace el INSAFOR. Y el INSAFOR tiene ese papel fundamental de capacitar a aquellos que obviamente no tengan una carrera académica, en la que les permita ser parte del desarrollo del país. Esto va para cierto segmento de jóvenes conectados a las tecnologías, porque lo que ha planteado el gobierno, en este caso en particular, es ya no seguir maquilando prendas de vestir, calzado, sino que empezar a maquilar tecnología. ¿Cuál fue el resultado, el por qué IBM no se vino al país y se quedó en Costa Rica? Porque no teníamos el recurso humano calificado para poder ensamblar computadoras o para poder, conectar al país con estas empresas que están en la era tecnológica, las que están de alguna manera diseñando lo que va a ser el futuro. Entonces, lo que está siendo objetado en este caso en particular es esos 28 millones de dólares. Los 15 ya lo explicaron y creo que puede ser superable. Si los 28 millones de dólares se lo explican de forma detallada,
de que allí se van a dar las videoconferencias de los expertos en la producción tecnológica o la conectividad, digamos, a estos jóvenes a la cuarta revolución industrial, pues hombre, si el espacio físico está ahí, tenemos todo el apoyo, digamos, en materia tecnológica para que estos jóvenes tengan y puedan conectarse, digamos, o puedan capacitarse en esa área específica, pues hombre, veamos cuál debe ser el cambio. Este planteamiento tal vez no ha sido bien, digamos, explicado, digamos, o no se ha dicho, miren, díganme ustedes a dónde lo quieren y cómo lo quieren. El gobierno debería plantearle, denme una opción. Si ustedes creen que allá en la feria no es propicio para dar este tipo de capacitaciones, díganme a dónde lo tenemos que hacer. Porque algunos creen, y en esto sí quiero decírtelo, por eso se ha escuchado dentro de la Asamblea Legislativa, que creen que estos 28 millones de dólares es para capacitar activistas. Sí, lo dijo aquí el diputado Rodolfo Parker la semana pasada. Es para capacitar activistas de un partido político en particular. ¿Y usted qué cree? Mira, yo en lo personal, en lo particular, debo de entender de que el presidente Nayib Bukele no se la va a jugar. Si él ha dicho, miren, tenemos que transparentar esto, sería un error de su parte creer que esos 28 millones de dólares van a ir a parar, digamos, al activismo partidario. No lo creo, no lo creo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas, digamos, miradas, demasiado está observando la población. Los ciudadanos que se expresan en las redes sociales están vigilando. La clase política debe estar vigilando y si esto es así como lo plantean algunos, que creen que esto es como para hacer, digamos, campaña, digamos, apoyar a los activistas políticos, eso no lo creo. Ahora no lo creo porque es demasiado visible, sí. Los medios de comunicación están encima, la población está vigilando y la oposición tiene que hacer su papel. Habría que ver también si se van a establecer mecanismos de monitoreo o una especie de auditoría de estos fondos para realmente que la población sepa en qué se van a gastar. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y entre todos los aspectos que hemos estado conversando y preguntándole esta mañana en el inicio de su gestión está también la discusión del presupuesto general de la Nación, un proyecto de presupuesto de 6.426 millones, 287 millones menos si lo comparamos al que se ejecuta este año y con una brecha de financiada de 755 millones que a juicio del Ministerio de Hacienda será a través o por medio de títulos valores que va a poderse financiar. El 15% de este presupuesto se va a cubrir con deuda y el resto a través de impuestos. Este presupuesto ha generado muchas reacciones, diputado, como usted sabe, en la Asamblea Legislativa, muchas en contra, sobre todo algunos señalamientos que se han hecho y necesidad de modificar ciertos elementos. Pero me gustaría que viéramos dos declaraciones del diputado, una declaración del diputado Víctor Suazo, el diputado del FMLN, y también del diputado del PDC, Rodolfo Parker, en ese sentido. Adelante. En cuanto a el área de gastos financieros, donde se están prácticamente ocultando lo que son gastos de otra naturaleza. Gastos financieros se refiere a impuestos, a tasas, se refiere a comisiones bancarias, a seguros. Pero dentro de esa área de gastos financieros se están ocultando gastos relativos a salarios, gastos relativos a publicidad, gastos relativos a bienes y servicios. Y que eso, según la Ley de Responsabilidad Fiscal, no puede crecer más allá del PIB nominal.
Entonces, prácticamente lo que se está haciendo es ocultar el crecimiento que se ha tenido en gasto de consumo, ocultándolo en gastos financieros para simular una aprobación, un cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Eso es fraude de ley y eso nos preocupa. Entonces, para tomar en cuenta la sugerencia que hacía el Fondo Monetario Internacional, es importante que nos sentemos, órgano legislativo, con el órgano ejecutivo, para solucionar ese problema, así como discutir lo pertinente en cuanto al endeudamiento público. Nosotros tenemos que ejercer nuestro rol. Ahorita lo que nos interesa es que sí se pueda preparar un buen presupuesto, pero eso pasa, Wendy, porque el Ejecutivo se siente en serio, haga un examen interior, cartera por cartera, empiecen, repito, corrigiendo todas esas situaciones patológicas, quiten esas cantidades no justificadas que exceden los 120 millones de dólares y por otra parte transparenten en una forma directa ante el país, sin mentir, sin engañar, como eso de que no tenemos partida secreta, etcétera, cuando efectivamente la tienen. Entonces, que lo transparenten, simple y sencillamente, que sean transparentes, que sean coherentes y que lo rectifiquen. Así como está el presupuesto, Wendy, en parte algunas cuestiones he ido pues indicando, es absolutamente imposible que así como está se apruebe. Es decir, si no hay modificaciones por parte del Ejecutivo, no se va a aprobar este presupuesto. Si no corrigen las patologías, las cosas incorrectas, no se puede ni se debe aprobar el presupuesto en nombre del pueblo salvadoreño. Dos elementos clave que decían los diputados. Por un lado, decía el diputado del FMLN que hay rubros que están escondidos en el presupuesto y el diputado Rodolfo Parker dice si no se hacen las modificaciones necesarias de acuerdo a lo que ellos han señalado, pues el presupuesto no se va a aprobar este año en la Asamblea Legislativa. ¿Coincide con esas apreciaciones, señor Ponce? En efecto, yo comparto, digamos, el planteamiento del diputado Suazo. Él lo dice de forma detallada. Lo que se está observando, el señalamiento que se está haciendo es en esa parte que tiene que ver con los gastos financieros, a donde se cree que van escondidos, recursos que no se están transparentando, que se van orientando a gastos en publicidad, a bienes y servicios, cuando ya todos sabemos, digamos, el concepto de gastos financieros, ¿verdad? De intereses, impuestos, seguros. Entonces, él lo plantea de forma clara y precisa. Ese es el punto que tiene que aclarar el ministro de Hacienda. Y tiene que, detallarlo de forma puntual, que va para gastos financieros, que va para bienes y servicios y que va para la contratación de personal. En las visitas que ha hecho el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a la Asamblea, ¿este punto no lo ha aclarado hasta el momento? Hasta este momento se han hecho las observaciones. El ministro de Hacienda tendrá que, de alguna manera, mandar más información al respecto. Aunque él dice que este presupuesto es más transparente que los anteriores que se han aprobado. Si se logra de alguna manera mover el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, con relación a estos gastos financieros que rondan más allá de 120 millones de dólares, creo que tendríamos un presupuesto antes de tiempo. Y ese es, la responsabilidad del Ejecutivo, decirles, miren, si yo tengo que aclarar, si ustedes la duda la tienen en este rubro, mi compromiso es encontremos un acuerdo, veamos cómo detallamos área por área, porque ustedes me están diciendo que dentro de estos 120 millones de dólares, ahí hay recursos escondidos que va para contratar, en el 2020, que va para la compra de bienes y servicios, que yo no lo he podido de alguna manera detallar en el proyecto de presupuesto de forma, puntual en cada una de las carteras de Estado. Entonces, si se logra eso, por supuesto que vamos a tener un presupuesto lo más pronto posible. Para eso es la Asamblea. La Asamblea Legislativa es para revisar... Para eso se necesitan ambas partes, ¿no? Para que también el gobierno tenga la disposición de poder hacer esas modificaciones. En efecto, en un Estado democrático como el nuestro, tienen que haber diputados responsables con pleno conocimiento, en la materia presupuestaria para hacer las observaciones puntuales. Porque no es aprobar el presupuesto tal como llegue. Siempre se han hecho algunas modificaciones. Aún en los préstamos en el pasado, cuando el FMLN era gobierno, se le demostró que venían algunos rubros demasiado, sobreestimados. Y logramos aún con los cambios que hizo
la Asamblea Legislativa, a través de su Comisión de Hacienda, se logró de alguna manera construir más o invertir más en las áreas a donde la Asamblea creía conveniente. El gobierno cedió. En el caso de la construcción de hospitales, y cuando estábamos discutiendo, se lograron construir 2 hospitales más con ciertos señalamientos que se hicieron técnicamente y para que esos préstamos tuvieran el aval, tanto en la primera ronda como en la segunda. Simple y sencillamente lo que queremos es que exista voluntad política de ceder en ciertos aspectos de estas peticiones del Ejecutivo. Y es que eso es normal en un país democrático como el nuestro. Eso no lo veamos, digamos, como que esta es una situación a donde prácticamente los salvadoreños perdemos las esperanzas de encontrar la solución a los graves problemas del país. La población nos está observando y está viendo si realmente tenemos la razón, y en este caso en particular debemos de demostrarle a la población que cualquier observación que nosotros hacemos como Asamblea Legislativa está sustentada en la verdad, está sustentada técnicamente y está sustentada, digamos, documentalmente hablando. Entonces, cuando la población vea de que no estamos haciendo oposición por deporte, que si estamos haciendo observaciones puntuales a un tema en particular, creo que van a avalar de que cualquier acuerdo político a donde cede el Ejecutivo, y por supuesto tiene que ceder el Legislativo, es por el bien de los salvadoreños. Bien, pasando a otro tema, sobre la parte de las finanzas de la Asamblea Legislativa, usted dijo la semana pasada que decidirá eliminar la partida de gastos reservados que tiene la Asamblea Legislativa actualmente. Me gustaría que viéramos un tuit que escribió el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, sobre ese tema. Lo tenemos en pantalla. Dice: la Asamblea Legislativa no tiene partida de gastos reservados. Lo que existía era el fondo circulante, misma cuenta que yo pedí cerrar al inicio de mi gestión. Felicito a Mario Ponce por continuar con las buenas prácticas. Me surge una duda aquí, señor Ponce. ¿Se trata de un fondo circulante o de una partida de gastos reservados? Porque son 2 cosas totalmente distintas. Como tú le quieras llamar. Pero fondo circulante para uso discrecional del presidente de la Asamblea, no es para los 84 diputados. Y eso hay que aclararlo. Fondo circulante para uso discrecional del presidente, como tú le quieras llamar, es partida secreta. Porque ¿cuándo se ha auditado, digamos, el uso de esos recursos con relación a los anteriores presidentes? Nunca se ha auditado. Nunca se ha auditado. Entonces, ese es un fondo que, en efecto, y quiero aclararlo, el presidente Norman Quijano no lo utilizó, pero sí los presidentes anteriores, digamos, al doctor Norman Quijano. El uso de ese fondo de forma discrecional no es acaso sinónimo de partida secreta, a donde la población no ha tenido, digamos, no ha conocido la forma de cómo se ha utilizado. Entonces, como le quieras llamar, fondo circulante, fondos de uso discrecional para el presidente, lo cierto es que esa tarjeta de crédito la manejaban los anteriores presidentes a título personal, para lo que ellos creían conveniente. Hablamos de un poco más de $11,000 mensuales. Un poquito más de $11,000, $11,500. Entonces, ¿qué uso le dieron los anteriores presidentes al doctor Norman Quijano? ¿Lo conoces tú? ¿Lo conozco yo? No. ¿Se auditó el uso de ese fondo? Tampoco. Entonces, como le quieras llamar, llamarle fondo circulante, fondo exclusivo para el uso de la presidencia de la Asamblea, como le quiera llamar, eso se llama partida secreta, porque no hay claridad, no hay transparencia en el manejo de ese fondo. Este servidor ha dicho desde la primera sesión de trabajo de la Junta Directiva, este servidor no quiere tener facultades que le den discrecionalidad, digamos, en la toma de posición, en la toma de sus decisiones. Lo que es personal, la contratación de personal que tanto daño le ha hecho a la institución, porque la institución hace un poquito más de 9 años o 12 años se administraba con casi 26 millones de dólares. Sí. Y hoy la han llevado a 58.3, a donde en aquel momento habían entre 600 a 800 personas contratadas en la parte institucional. Y hoy la tenés
con una cantidad de personas contratadas, a donde haces crecer el gasto en la partida 51, cuando la Asamblea puede funcionar con 500 o a lo sumo 600 personas. Vamos a hablar de esto de forma normal. Cuando vengamos de la pausa, señor Ponce, porque es muy importante. Okay. Regresamos enseguida, no nos cambie. Bien, estamos ya en la última parte de esta entrevista conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Quiero preguntarle sobre el tema de las finanzas de la Asamblea, porque se conoce que tiene para 2020 el presupuesto de la Asamblea prácticamente va a ser similar al de este año, 58 millones, y hay un definanciamiento de 1.5 millones más los $800,000 para el pago de alquileres. Usted está proponiendo un decreto de retiro voluntario para empleados institucionales de la Asamblea Legislativa. Me gustaría que brevemente nos explicara, señor Ponce, cómo va a funcionar este proceso y si va a cubrir este déficit que tiene la Asamblea para el próximo año con este decreto. Bueno, el planteamiento que yo estoy haciendo es el hecho de dar un decreto de retiro voluntario atractivo para aquellos empleados que ya cumplieron la edad para pensionarse. Y aquellos que de alguna manera están en una situación difícil, me refiero a la salud, porque hay personas que ya no son, ya no son productivos para la institución. Hay enfermedades, crónicas que obviamente están afectando su función, legislativa, el trabajo que está siendo asignado. Entonces, esperamos de que en este decreto se puedan amparar el mayor número de personas que ya están listas para poder tramitar su pensión o su jubilación. Si esto es así, si se fueran 100 o se fueran 200 empleados de la parte institucional, también el mismo decreto debe decir que esas plazas deben de congelarse por un periodo de tiempo para que no exista el fraude de ley y no se genere, un fraude hacia la población. Mario Ponce tira un decreto de retiro voluntario y no le pone candado, a ese decreto, va a seguir contratando y el círculo vicioso nunca se va a detener. Entonces, lo que hemos dicho, que para que no exista duda en relación a esto, se deben de congelar las plazas y que en este momento tenemos un saldo negativo de 1.5 para el pago de salarios, se convierta en un saldo positivo. ¿Por qué? Porque esos recursos que nos hacen falta, si revertimos con esta medida, podemos revertirlo y llegar, a tener saldos positivos en la partida 51. Bien, hablamos de empleados institucionales, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los empleados que se tienen por fracciones políticas? Y le digo esto porque al revisar los datos uno se da cuenta que, por ejemplo, el PCN junto al partido Gana, si bien al comparar con otros partidos políticos tienen el menor monto total, pero en cuanto a personal tienen un monto mayor por partido. Por ejemplo, ustedes como PCN tienen 9 diputados y 2.4 millones. Hablamos de $274,565 por diputado. ¿Se va a hacer un esfuerzo para poder bajar, estos montos que son ya altos? Se le ha hecho el planteamiento a cada grupo parlamentario y están trabajando en ello. Ustedes van a conocer de primera mano, la decisión de los grupos parlamentarios. Pero aquí hay alguna cosa aquí hay un aspecto que es necesario aclararlo. En el caso del PCN, por ejemplo, tiene su personal contratado, pero ¿por qué se le señala de que su presupuesto o su asignación sobrepasa lo que le corresponde, de acuerdo al número de escaños que tiene dentro de su grupo parlamentario? Es porque, de hecho, se tomó recurso humano de la parte institucional, que debe estar en la parte institucional, y se lo cargan al grupo parlamentario. Entonces hay que resolver eso y de hecho el grupo parlamentario está haciendo su esfuerzo para poder depurar, y reducir la asignación. En el caso de Gana, y eso es lo que yo conozco, cuando se separó
el partido Gana o los diputados formaron Gana y se separaron de Arena, aquellos empleados que acompañaron, empleados institucionales que acompañaron, digamos, a los diputados que conformaron este grupo parlamentario, Arena se fueron a Gana. Estos empleados tenían, digamos, una plaza en la parte institucional y se los cargaron al grupo parlamentario. Hoy lo que hemos dicho, miren, todo aquel empleado que sea institucional debe estar en la parte institucional y hay que transparentar eso. Ahora, ¿cómo vamos a medir, digamos, o cómo vamos a percibir el monto asignado a cada grupo parlamentario? Tiene que ser de acuerdo al número de escaños, sí, y separar la parte esa, porque ahí hay empleados por ley de salario que están en el grupo parlamentario de Gana y que se fueron cargados por el hecho de que acompañaron a estos diputados a formar su partido político. Entonces, no es cierto, tal como se ha planteado, de que los grupos parlamentarios han crecido exorbitantemente, digamos, en la contratación por y que han hecho uso exclusivo de fondos. No, le vamos a decir, por ejemplo, en el caso del PCN, que regresen los empleados institucionales que han tomado prestados, igual que Gana, que regresen a la parte institucional y que ellos simple y sencillamente tengan el personal contratado de acuerdo al número de diputados que le corresponde. Rápidamente, y tenemos unos comentarios en redes sociales y con esto ya finalizamos. Dice Rafael Mengíbar: el diputado Ponce tiene actitud de diálogo, pero urge consensos en temas de pensiones, seguridad, salud, educación de calidad, temas que dependen del cero, Ejecutivo y el Parlamento. Vamos con otro más. Fausto Sorto: ¿cuál sería la postura de Mario Ponce si el Ejecutivo pide a la Asamblea subir del 13 al 15% el IVA? Es una recomendación que el Fondo Monetario Internacional sugiere y tarde que temprano se va a dar. Brevemente sus respuestas, que con esto finalizamos. Bueno, con relación, agradezco el primer comentario y de hecho estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero con el segundo comentario, ningún diputado de ningún grupo parlamentario está en la disposición de aumentar del 13 al 15% del IVA. Nadie se quiere ir por la vía de más tributación, porque eso de alguna manera no es la salida. Todos estamos comprometidos. Mira, ahí hay diputados brillantes, y yo no me pesa decirlo, que no son de mi grupo parlamentario. Estoy hablando de los diputados comprometidos con el crecimiento. Hay una Margarita Escobar, junto a Francis Habla, a este servidor, hay un Donato Baquerano, de Arena, que se mete de verdad a estos temas para quitar los obstáculos a la inversión. Bueno, ahí hemos aprobado la ley de simplificación de procedimientos administrativos. Hemos aprobado, digamos, ciertas reformas para que las aduanas no entorpezcan las exportaciones del sector industrial. Perfecto. En este país. El empresario lo que quiere y lo que busca es que no le estés cambiando las reglas del juego con las cuales él llegó a invertir. Entonces, tenemos que mantener un compromiso y apoyando al Ejecutivo en este sentido. Perfecto. O quitar obstáculos para la inversión, porque la vía del crecimiento viene por ese lado. Señor Ponce, muchas gracias por habernos acompañado. Con esto cerramos. Muchas gracias. Amable. Un gran placer, muchas gracias por habernos escuchado y por supuesto, primera vez que estoy contigo en este programa República. Perfecto. Con esto finalizamos, será hasta mañana. Fuerte abrazo, buenos días.